Hola a todos, con todos ustedes aquí Javier y hoy en el vídeo voy a procurar tratar un tema siempre con delicadeza y siempre con la precaución con la que insisto que todos debemos tener ante la ausencia de pruebas o de indicios o de evidencias que pudieran apuntar a una conexión. Mucha gente en vídeos anteriores me ha estado hablando de Zelensky y diciéndome que no es trigo limpio, que tiene asociación con los papeles de Epstein, dado que su nombre aparece múltiples veces en emails enviados y recibidos por el magnate líder de la red de menores que llevaba junto con Ghislaine Maxwell. Por lo que en este vídeo mi intención es explicar qué conexiones hay entre Zelensky y Epstein. Lo primero que me gustaría decir es que ha habido varios periódicos más a favor del Kremlin, de Rusia, que intentan desprestigiar a Zelensky de todas, incluso adjudicando emails que no existen. Por lo que cuando estoy hablando de Epstein, sabéis que estoy intentando mantenerme alejado de cualquier tipo de conspiranoia, de gorritos de papel de plata y ajustarnos únicamente a lo que tenemos en los papeles de Epstein o en el email que manejaba este. Así que hoy vamos a hablar un poco de esta conexión entre Ucrania, Epstein, Pizzagate y Zelensky. Dicho esto, el entorno de Epstein parece que tenía una conexión bastante fuerte con Ucrania. Y llega a haber un email en el que hablan de que Zelensky va a llegar al poder y Epstein llega a afirmar que la inestabilidad política en Ucrania iba a generar muchas oportunidades. Sabiendo a lo que se dedica Epstein, que es básicamente al tráfico de personas que no han alcanzado la mayoría de edad y hacerlas llegar desde punto A a punto B, clientes que buscan ese tipo de víctimas, porque no se me ocurre llamarlo de otra manera, porque en mi opinión no puede haber consentimiento cuando una persona no ha alcanzado la mayoría de edad con una persona que sí que la ha alcanzado por una diferencia de edad tan grande. Lo que nos preguntamos es a qué oportunidades se refería. Podría estar hablando del tráfico de mujeres o del tráfico de personas que no han alcanzado la mayoría de edad. Todo esto desde Ucrania, ya que en los Epstein Files, en los papeles de Epstein, recientemente publicados, hay muchas referencias a dos agencias de modelo en la capital ucraniana, Kiev, y siguen operando a día de hoy, que se llama Línea 12 Models y L Models. En uno de los correos electrónicos dice que estas dos son las mejores agencias de modelos que existen en Ucrania y que las demás agencias solo proporcionan, y esto lo leo literalmente de los papeles, escorts baratas. Hacer una conexión entre agencia de modelos y escorts no es nada nuevo. De hecho, bien es sabido que muchas élites, mucha gente de mucho dinero, le gusta seleccionar a sus mujeres como si de ganado se tratara en agencias de modelos. Y ante la desesperación de estas mujeres de poder conseguir un trabajo en lo que ellas consideran que es su verdadera pasión, son sometidas y vejadas a todas las demandas que tenga el cliente que escoge a la modelo. En otro mensaje, se le ofrece a Epstein un contacto en Ucrania que tiene acceso a unas 400 chicas. Y la documentación no se limita únicamente al modelaje, porque la historia cada vez se pone como más chunga. Al menos tenemos dos agencias, las que ya hemos mencionado, Línea 12 y L Models, y estas agencias, según se afirman en los documentos, habrían facilitado acceso a chicas que aún no han cumplido los 18. Una de ellas incluso presume en los correos de tener acceso a más de 400 chicas, como hemos dicho anteriormente. Y además, todas estas agencias del modelaje es una puerta de entrada normalmente para el acceso de menores. Y en este contexto aparece Jean-Luc Brunel. Brunel era el agente de modelos francés que trabajó durante años con Epstein, que se encargaba de conseguirle
pizza, helados y todas estas lenguaje en código que les gusta utilizar a la gente involucrada en todo esto, cada vez que viajaba a París. En 2022, después de haberse demostrado que llevaba reclutando menores para la agencia de Epstein y Maxwell durante muchísimos años, e incluso no solo traficando con ellos, sino también haciendo cosas con ellas sin su consentimiento, en 2022 muere en una prisión francesa ahorcado. Una muerte muy conveniente. Tranquilos, ya haremos un repaso de todas las muertes relacionadas con Epstein y si realmente son muertes consideradas oficiales o si se puede investigar alguna cosa que no haya terminado de cuadrar. Lo relevante es que Jean-Luc Brunel, había estado en contacto con estas agencias que proporcionan chicas en Ucrania. Y no solo eso, el análisis que Brunel tenía con contactos del mundo político incluye referencias al propio Zelensky. Además, en los correos aparece una afirmación llamativa. Lo que ya hemos contado antes, que la crisis política ucraniana de 2014 y el propio Epstein escribe que aquella situación iba a generar muchas oportunidades. De hecho, en uno de los mensajes repite la palabra muchas, subrayando la idea de que se trataba de algo muy gordo para su negocio, lo que nos hace preguntarnos a qué oportunidades se refería. ¿Estamos hablando de petróleo? ¿Estamos hablando de humanos? ¿Estamos hablando de qué exactamente? Una vez más, ante el silencio de las élites y de todas las personas involucradas en los papeles de Epstein, no nos queda sino la especulación. Si vosotros no salís a clarificar por qué habéis tenido relación con Epstein o qué tipo de relación habéis tenido, la gente va a ponerse en lo peor. O sea, que habéis estado en la isla haciendo lo impensable con gente que no ha alcanzado la mayoría de edad. Lo cual sería absolutamente abominable y merecería un castigo ejemplar que ningún sistema de justicia proporcionaría. Porque el sistema de justicia, a la vista está, de los hechos recientes, no buscan que las víctimas tengan retribución, buscan proteger a los perpetradores, no a la presa, sino al depredador. Y lo estamos viendo vez tras vez. Otro punto de esta investigación tiene que ver con Ucrania antes de la guerra que se inició en 2022, si no me falla la memoria. De hecho, en muchos rankings de corrupción aparece Ucrania como uno de los países más corruptos del mundo. También hay un artículo del periódico, la revista Time, en 2008, que describía a Ucrania como un sitio donde las redes de tráfico humano tienen fuerte presencia. La investigación sostiene que esa situación habría convertido a Ucrania en un lugar idóneo para los criminales que se dedican a traficar con personas. Y desde esta perspectiva se plantea que personas como Epstein y como Jean-Luc Brunel podrían haber estado en este contexto con una oportunidad de acceder a estas pobres criaturas y trasladarlo posteriormente a sus países con el beneplácito del sistema de seguridad estadounidense. Según este planteamiento, la combinación de inestabilidad política, estar a punto de empezar una guerra y las redes de tráfico humano habrían podido facilitar la actividad para este tipo de redes, que muchas veces ni siquiera eran ucranianas, podían ser rumanas, podían ser rusas o podían ser de los mismos países occidentales, con la presencia de Epstein. Y de Brunel vemos que tampoco le hacían asco a este lugar. La investigación, además, lo trae con una persona que en todas las personas que investigan las conspiraciones aparece. La artista Marina Abramovic, una artista de origen serbio, conocido por sus trabajos de arte performativo y bastante cercano a lo que uno puede considerar las artes oscuras o satanismo, de acuerdo con muchos. Persona muy influyente, amiga de muchas élites, entre las que se incluyen la misma reina de España, Leticia, entre las que se incluía la aspirante a presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y su marido, así como el director de campaña, John Podesta, con su colección de arte
que es absolutamente horroroso, con múltiples referencias a, bueno, a los pedos, porque no puedo decir la palabra completa, porque YouTube no le gusta, ¿verdad? YouTube le gusta la censura y no les gusta que la gente de grandes fortunas puedan salir expuestas, no vaya a ser que afecte a su negocio tal y como lo conocemos. O los insultos, pues, a la gente de cierto país que sufrieron mucho en el pasado y ahora han decidido hacer sufrir lo mismo o más, aclamando que todas las tierras que fueron adjudicadas en textos bíblicos 3000 años antes les corresponde a ellos. Pero bueno, eso sería debate para otro día. En cualquier caso, Marina Abramovich aparece conectada en todo este círculo, porque había unos correos en los que se mencionaba una práctica llamada spirit cooking, asociada al trabajo de Abramovich y a una serie de performances que son así como con una simbología relacionada con el cuerpo, la sangre, los excrementos, todo muy escatológico y muy de arte moderno asqueroso que en realidad nadie entiende, pero todo el mundo hacemos palmas con las orejas fingiendo ser más snob que ninguno. Según lo que se plantea en el análisis, años después de la muerte de Epstein, ocurre algo que se considera curioso. En 2023, el presidente ucraniano Zelensky invita a Abramovich para participar en un proyecto relacionado con Ucrania y los niños afectados por la guerra. La propuesta consiste en que el artista participará como embajadora en iniciativas relacionadas con la reconstrucción de escuelas y el apoyo de menores afectados por el conflicto. El análisis plantearía la elección llamativa o polémica después de la fama que rodea a Abramovich y la conexión que hace muchísima gente de Abramovich con élites que se dedican a hacer daño a críos, especialmente en el caso de Pizzagate, ¿no? Que fue un escándalo en el que supuestamente una pizzería de Nueva York tenía un sótano donde había prácticas horrorosas con los más pequeños. En principio, John Podesta y Hillary Clinton serían cómplices de todo esto. Esta fue la primera vez que se utilizaría el lenguaje en código de pizzas para referirse bueno, ya lo sabemos, el lenguaje en código que se ha mantenido en los papeles de Epstein. Así que no podemos afirmar que lo de Pizzagate fuera real, pero sí que utilizaban a priori el mismo lenguaje que utilizan luego en los papeles de Epstein. Sospechoso cuanto menos, en mi opinión. Sin embargo, hay que dejar claro que no estamos afirmando aquí que Abramovich esté implicada en redes de tráfico, pero es cuanto menos curioso que exista esa conexión de su arte oscuro y las personas de las que se ha rodeado y ahora luego decida que en 2023 quiere ser embajadora de los niños desaparecidos de Ucrania. Uno no puede tampoco andar haciendo conexiones y aceptando que estas conexiones son 100% ciertas, pero eso de cuando el río suena agua lleva, a veces sí que es verdad. Y ver aparecer nuevamente una figura asociada a controversias anteriores con niños y programas humanitarios, como lo eran Bill Clinton, Kevin Spacey, Chris Tucker, Epstein y sus giras por países africanos, promoviendo que la gente entendiera lo malo que era el VIH y al mismo tiempo aprovechando para llevarse un montón de mujeres. O bueno, como le gusta llamarlo en los papeles de Epstein, helados de Oreo, ¿verdad? Eso es lo que le gustaba llevarse a ellos de África. Helados de Oreo, de Kenia, ¿no? Que eso es tal cual en los papeles de Epstein, lo podéis leer. El último punto que me gustaría tratar es la cantidad de niños desaparecidos en Ucrania durante la guerra, que se ha afirmado muy a la ligera que Rusia se ha dedicado, pues prácticamente como el Krampus de las Navidades, a secuestrar a niños ucranianos. Algunas cifras dicen que 25.000 niños, otras 50.000. Incluso en algunas fuentes, que son muy pro Ucrania, hablan de 200.000. Me parece un poco exagerado. Pero bueno, aún así, como siempre decía Stalin, ¿no? Cuando presentas tantos muertos, dejan de ser personas y se convierten en una estadística. Y es lo que estamos haciendo aquí, básicamente. Muchos de esos menores se encontraban en otros países europeos o en Rusia con registros conocidos de su ubicación. Si realmente existían decenas de miles de desaparecidos, ¿podría haber otra explicación, aparte de que la malvada Rusia se los hubiera llevado a todos?
porque no sé, conectando que Ucrania, previo a la guerra, era uno de los países donde el tráfico era muy popular, me imagino que la guerra ayudó para encontrar a muchos críos huérfanos, que al fin y al cabo suelen ser las víctimas de estas élites, a poder utilizarlo. Así que, conectando con lo de Pizzagate, ¿no? En aquel momento los medios tradicionales no le dieron ningún tipo de importancia, pero ahora ha vuelto a salir a la palestra al descubrir todas las conexiones que había entre las prácticas de las élites en los papeles de Epstein y los de Pizzagate a través de los reportes de Infowars a Alex Jones. Según el análisis presentado, esa nueva realidad tecnológica podría permitir que más personas investiguen y descubran por sí mismas. Así que, en conclusión, no podemos decir que Epstein conociera a Zelensky. Sería irresponsable y posiblemente no fuera verdad. No podemos afirmar que Zelensky tuviera participación en ninguna de estas redes. De hecho, insisto en que sería irresponsable. Sí podemos afirmar que Ucrania es una de las capitales del tráfico humano. Sí podemos afirmar que Marina Abramovich tenía conexión con gente asociada al tráfico de personas, que también tuvo contacto con él. Sí que podemos afirmar que ha habido una guerra que ha destruido mucho. Sí que podemos afirmar que Epstein vio la crisis política de Ucrania en 2014 como un momento para tener muchas oportunidades. Y esas son un poco las conclusiones de la relación entre Zelensky y Epstein. Pero no os preocupéis, el programa de hoy ha sido un poco vainilla, pero porque no había realmente un caso fuerte. No es que yo sea pro-ucraniano ni pro-ruso. Pero me gusta, cuando tratando especialmente estos temas, que son muy sensibles y también hay que andarse uno con ojo a la hora de apuntar el dedo acusador a alguien, y solamente hacerlo cuando tengamos la certeza total de lo que ha habido. Como que teníamos la certeza total que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había detenido el registro de la finca, o el rancho del zorro en Nuevo México, o que Bill Clinton estuvo en la piscina de Epstein yéndose a nadar, o tenía un cuadro con un vestido azul. Así que aquí va el vídeo de hoy. Seguiremos informando. Viene mucho sobre Michael Jackson, viene mucho sobre muchísimos actores y seguiremos con las conexiones también con élites mayores como Rockefeller, Rothschild, Soros y redes políticas y reales a través de todos los países europeos que tuvieron contacto con el diablo, Epstein. Muchas gracias por estar allí. Si os suscribís y le dais a like, me ayudáis mucho. Hasta luego, chicos.